Vamos então começar com a comunicação plenária do nosso keynote speaker, Félix Martins Saraga. Comunicação plenária, compromiso social de las tunas universitarias españolas anterior a la democracia, una faceta poco conocida. Con nuestro invitado, el profesor doctor Félix Martins Saraga. Un aplauso. Quien es doctor en historia, doctor en historia, especialidad en estudios estudiantiles y tunas universitarias, y en medicina y cirugía, especialidad en bibliometría, de la Universidad de Murcia. Fue profesor de la Universidad de Puerto Rico, coordinador de docencia en práctica clínica para estudiantes de medicina en la Universidad Católica de San Pablo de Murcia y presidente de la Comisión de Ciencia e Investigación del IVE, Área de Salud de la región de Murcia, hasta 2022. Su tesis doctoral sobre el compromiso social de las estudiantinas y las tunas universitarias obtuvo la máxima nota posible en el sistema doctoral español. Es autor de 9 libros sobre tunas y estudiantinas, así como de cientos de artículos sobre ellas en Internet y revistas. Ha dictado una treintena de conferencias relacionadas con la historia de las tunas en universidades hispanoamericanas y congresos internacionales. Además, es presidente del Comité Científico de la TVNAE, MVNDI, Tunae Mundi, vale, Tunae Mundi, y organizador del Congreso Iberoamericano de Tunas desde el 2012. Es miembro de la Tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia desde 1979 y patrocinó la Tuna de la UNED del Elche en 15 del 6 de 1979 y la Tuna Universitaria de Béja el 26 del 10 del 2003. Becado además por la Tuna Femenina Javeriana de Bogotá el día 24 del 1 de 2008 y por la Tuna de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en Río Piedras el 11 del 8 de 2018. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bueno, vamos a... todo eso suena, pero honradamente no me importa. Creo que presumir es feo. Lo bonito es trabajar y dar ejemplo. Primero tengo que agradecer de todo corazón a Raustuna Femenina de Braganza y a su presidente... Mista, perdón. Esta noche me pondré un silicio. ¿Saben lo que es un silicio? Para flagelarme. Raustuna Mista de Braganza y al presidente del comité organizador, el doctor González. Ahí está. Alá. Bien. Espero no aburrirlos porque todo el mundo no tiene que tener la desviación intelectual que tengo yo por leer periódicos históricos. Quiero advertir, informar que para mí al hacer el trabajo, compromiso social lo interpreté como cualquier labor altruista, solidaria y benéfica realizada para auxiliar a colectivos sociales desfavorecidos y a las víctimas de catástrofes, epidemias, guerras, así como para cualquier actividad de interés comunitario en las que participaron. Es muy importante tener otro elemento de partida. Kurt Tucholsky, referente a la prensa, nos decía que salvo los especializados, periodistas especializados, el lector corriente se forma una imagen del mundo que no corresponde a la realidad, sino a lo que se dice de ella, porque se conforma con leer solo una fuente. Si uno solo lee un periódico de editorial de derechas, tiene una idea, pero si la lee un periódico de editorial de izquierda, a lo mejor en la línea media se encuentra la realidad. Hay que leer, hay que leer. Este señor también a mí me marca mucho porque es al que se le atribuye la imagen
la frase que una imagen habla más, es más importante que 1000 palabras. Bueno, temo decir que el estudio parte de 1834 y termina con la muerte de Francisco Franco, el dictador español, el 20 de noviembre de 1975. Todo lo previo a la Guerra Civil, o sea, 1939, que yo voy a utilizar aquí, procede de mi tesis doctoral en historia. Lo posterior, todos son investigaciones mías inéditas que van a conocer hoy. En el tema de metodología, hemos recurrido a los principales recopilatorios digitales españoles e internacionales, así como en repositorios universitarios, regionales y municipales de prensa histórica y a colecciones filmográficas. Parece mentira, pero las colecciones filmográficas históricas aportan una barbaridad de datos que la prensa ha ignorado. Hemos de resaltar la utilidad de objetos, revistas y recortes de prensa no digitalizados que hemos comprado en subastas, que también aportaron datos que la prensa no ha recogido. En la literatura publicada sobre las estudiantinas y las tunas, en aquello referente a su compromiso social, solamente hemos encontrado 2 obras, lamentablemente porque me gustaría que hubieran más, las 2 escritas por mí. Fue el libro que escribí en 2014 sobre las estudiantinas y tunas murcianas que postularon en O por Murcia y la tesis doctoral que defendí en diciembre pasado en la Universidad de Murcia. Los descriptores elegidos estuvieron relacionados directa o indirectamente con nuestro objeto de estudio y con las lagunas historiográficas detectadas. Los datos pasaron a formar parte de una base de datos en Excel y la explotación estadística se plasmó en tablas y gráficas utilizando PowerPoint. Ambos programas de Microsoft en su versión 16.56 de 2021 para Mac. Consultamos 3.397 fuentes, procediendo de periódicos y revistas, más del 75% de ellas. También consultamos 2 páginas web monográficas y recibimos colaboraciones específicas en lo referente a los contenidos de coplas estudiantiles y la obra pictórica relacionada con estas agrupaciones. La página del Museo Internacional del Estudiante, de Roberto Martínez del Río, el Tuno Tachi, y la página web de la Asociación Tuna y Mundi, que se dedica a investigar el pasado de las tunas desde 2012, cuando la fundé. Las colaboraciones puntuales de Antonio Luis Morán Saus para los datos de coplas estudiantiles, primer autor del Cancionero de la Tuna, y Rafael Santalla, que tiene una excelente colección de óleos del siglo XIX y principio del XX relacionado con la tuna. A los artículos aplicamos, a los datos de los artículos de esa base de datos Excel, aplicamos métodos cualitativos en el análisis de texto y otros cuantitativos para determinar la representatividad de los datos. En esta fase hermenéutica tuvimos que crear una serie de categorías. La de género, establecimos categoría masculina, femenina y mixtas. En la categoría composición, en académicas y no académicas. Y finalidad, lúdicas, críticas, comerciales y postulantes. En la tesis hablé de estos 2 subgrupos de la categoría no académicas, que aquí voy a aburrirlos, pero la inmensa mayoría fueron no identificadas, no hubo manera de saber de dónde procedían las personas que integraron esas estudiantinas, y las que pudimos identificar el origen procedían de sociedades de ocio y de recreo, centros filarmónicos, orfeones, etcétera, como aquí en Portugal, la estudiantina del Liceo de Évora, que luego hablaremos de ella. En todo momento tuvimos presente los acontecimientos sincrónicos que resultaron de vital importancia para explicar la diacronía de estas agrupaciones. Para
emplazarnos. 1833, muerte de Fernando VII. 1939, la Guerra Civil. Aquí, ¿qué ocurre? La transición de ser estudiantina a tuna universitaria, la adopción de una imagen e identidad corporativa propias, concurrió con el asociacionismo, concurrió importantísimo con el costumbrismo y la melomanía y otra serie de cosas que luego iremos viendo. Luego, en el segundo periodo, en la época de Franco, después de terminar la Guerra Civil hasta la muerte del dictador, solo hubo tunas universitarias, veremos por qué. Pervivió el costumbrismo más allá de la mitad de su dictadura y empezó 1955 el control asfixiante de las tunas. Resultados. Las estudiantinas nacieron como comparsas de carnaval en España tras la orden de 19 de febrero de 1834 sobre la concesión de permisos para celebrar los bailes de máscaras. Entonces el país utilizaba el vocablo estudiantina de una manera muy importante. Si no se lee, no se sabe. Yo busqué la prensa del reinado de Fernando VII y principio de la regencia de María Cristina, su viuda, porque la reina Isabel II era menor de edad. Entonces hallé media docena de artículos en los cuales se hablaba de estudiantina como un grupo de personas que salen a la calle a pedir dinero, no estudiantes. O sea, en ninguna parte se especifican que la palabra estudiantina proceda de un grupo de estudiantes. Pero ¿qué ocurre? Recordemos el antiguo régimen que recién había terminado. La España de la monarquía absolutista de Fernando VII mantenía tradiciones del antiguo régimen. Por ejemplo, todavía en la época de Fernando VII habían aquellos grupos de estudiantes que deambulaban juntos para ir de un lugar a otro, que luego el tiempo ha querido llamar estudiantes que corrían la tuna. Bien, pero tenemos que saber qué significaba tuna. Es que, perdonar el rollo, pero si no, no van a interpretar nada bien. La palabra tuna, que surge en el siglo XVII por primera vez en un diccionario, procede del taíno, de los indios taínos de la costa del Golfo de México, en tierra mexicana. ¿Qué significaba tuna entonces? Y lo significó hasta mitad del siglo XIX. Fruto del nopal y el árbol de dicha fruta. Es un cactus de una hoja carnosa plana que en México es una exquisitez culinaria. Bien, a mitad del siglo XIX su segundo significado, fue vagabundo, holgazán. Y no fue hasta 1914 cuando en los diccionarios entró el tercer significado, estudiantina. Ustedes van a entender muy fácil por qué se tarda tanto en equipararlo. Porque los criterios de inclusión de las palabras en los diccionarios es novedad, uso generalizado y pervivencia en el tiempo. Entonces, si las estudiantinas empezaron a funcionar más o menos 1838 en adelante, precisó de medio siglo para que los que piensan las palabras nuevas en los diccionarios la incorporaran en la definición de 1914. Las citas estudiantinas académicas superaron a las no académicas en estudiantinas académicas, otras no identificadas. Superaron en todas, menos en los periodos más liberales de la Primera República y reinado de Alfonso XII y la regencia, porque Alfonso XIII era menor de edad, la regencia de su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Evolución en el tiempo, que también es importante. He puesto en gris las que son no académicas, en azul las académicas, y esta flechita la voy a mostrar en otro diagrama más. Fíjense aquí que la tendencia de la línea azul es a subir, igual que aquí. Aquí se rompe porque es la Primera República. El liberalismo
estimuló a las clases populares a imitar otras cosas. Por eso las estudiantinas no académicas son primas de las tunas universitarias. Tienen un mismo padre, el carnaval, pero madres diferentes. Nuestra madre es la universidad, la academia. La madre de ellas es la sociedad, por ejemplo, el Liceo de Évora. Y aquí tenemos las líneas de tendencia que vemos que había muchas más en los periodos liberales, de las grises, las no académicas. Pero la línea de tendencia del azul, la línea discontinua, la tendencia, la pendiente, es más inclinada y empata a final del periodo preguerra civil, empata a la tendencia descendiente de las no académicas. También explicaré por qué la tendencia fue descendiente. Este es un análisis de dispersión que es muy frecuente utilizar en estudios estadísticos. Les mostraba en el diagrama anterior una línea transversal amarilla. Hablé de que era el momento en que las estudiantinas decidieron crear una imagen e identidad propia. ¿Por qué? Para diferenciarse de las comparsas populares. ¿Por qué? Por la mala imagen que proyectaban, que ya había críticas y denuncias en la prensa de la década de 1840. Se liberó en el 833. A los 7 años ya habían desmanes populares que llevaban a los periódicos a publicar quejas. ¿Qué quejas? Los que se llamaron juegos de agua, lanzamiento de harina, colocación de masas. ¿Qué era una masa? Pues lo que hacemos ahora para el Día de los Inocentes, que se le pega aquí un muñequito, ¿no? Pues colocar masas entonces, siglo XIX, era, sin que la gente se diera cuenta, ponerle un rabo de tela o cualquier cosa para burlarse de ella. En esta imagen que yo insistí que mi jefa estuviera aquí, en esta imagen es un grabado que muestra una pareja, chico y chica, deambulando por la calle, detrás una estudiantina, tocando con su instrumento y pidiendo dinero porque está acercando la pandereta a la señora del balcón. Y aquí unos niños con máscaras grotescas molestándolos. Esto generó mucha molestia social y muchas quejas en la prensa. Por tanto, para diferenciarse de las comparsas populares, los escolares incorporaron inicialmente alusiones a los estudios. Esto empezó en 1843 aproximadamente. Por ejemplo, hubo una comparsa que se llamó Estudiantina Los Hijos de Hipócrates. ¿Qué estudiarían? Otra comparsa que la formó la Sociedad El Bisturí y se llamó Estudiantina El Bisturí. ¿Qué estudiarían? Otra comparsa que nos lo ponía más fácil, esta es cordobesa, Estudiantina Los Medicinantes. Veremos que, aunque no quiero dar muchos datos, cerca del 60-70% de todas las estudiantinas del periodo anterior a la Guerra Civil Española estaban formados por estudiantes de medicina. De ahí viene el interés por ayudar a los colectivos desfavorecidos. De ahí viene un montón de explicación que aparecen después. Entonces, tenemos que las estudiantinas empezaron a mostrar en su nombre de dónde procedían los estudiantes desde el entorno de 1843. Y luego aparece otra cosa, el nombre Tuna, que viene a la misma vez de variaciones intermedias, que luego, por ejemplo, estudiantina escolar, para decir que le ponían el apellido escolar, la palabra tuna y otras variaciones transicionales, como fueron orquesta tuna estudiantina, estudiantina tuna, tuna estudiantina y tuna escolar. Es insistir, enfatizar en que no somos aquellos que ocasionan los disturbios. Con el mismo objetivo, habiendo recurrido a disfraces hasta el tercer cuarto del siglo XIX, hay relatos en la prensa
de estudiantinas de carreras universitarias disfrazadas de zuavos. Zuavos era el ejército argelino en el norte de África. Disfrazadas de Mefistófeles, disfrazadas de clowns. Pero dijeron, no vamos a seguir así. Somos hijos del carnaval, pero somos otra cosa. Entonces ellos decidieron elegir una vestimenta. Esa vestimenta, hasta 1849, el antiguo régimen impuso la vestimenta de las órdenes religiosas que habían fundado la mayoría de los colegios, de las universidades, que era la sotana, ¿vale? Los internos de los colegios llevaban encima un paño en V sobre el pecho que llegaba hasta los talones, que era la beca. Los compañeros de monte llevan beca, los que son veteranos. Pero después de la renovación del plan de estudios de 1845, que se dictó en 1849, se impuso este traje. Este traje es, si no igual, parecido al traje escolar portugués. Levita negra, pantalón negro, camisa blanca, corbata negra y sobre ella se abrigaban con una capa grande que la heredaban del antiguo régimen, el manteo. Único tocado en la cabeza, sombrero redondo. Los doctores se ponían la beca y los estudiantes de teología, porque iban a ser sacerdotes, continuaron con sotana. Ya saben por qué los curas llevan sotana. A pesar de ello, desde 1878 se transmitió la imagen del escolar que vemos aquí a la derecha. A semejanza del traje utilizado por la estudiantina española, que tuvo un triunfo apoteósico en el Carnaval de París de 1878. Esa estudiantina, un ponente previo, recordó que estaba compuesta por mayoritariamente por estudiantes de medicina de Madrid y por estudiantes del Conservatorio de Música de Madrid. Y también había egresados, licenciados, y también había estudiantes de doctorado. O sea, ¿qué significa? Que desde mitad del siglo, desde finales, último tercio del siglo XIX, nos están diciendo nuestros antecesores que cuando terminas la carrera no terminas de ser tuno. Se es tuno hasta la muerte o hasta que te expulsen. Como este traje nunca fue un traje escolar, pero se vendió antiguo tuno, esa imagen pervivió en la memoria colectiva. ¿Por qué? Porque el costumbrismo impregnaba a toda la sociedad, al punto de que tuvieron que inventarse algo porque ellos también eran conscientes de que se trajera un disfraz que ya publiqué en una revista universitaria peruana, que lo diseñó el responsable de la sastrería del Teatro Real, Lorenzo Paris. ¿Por qué lo supe? Porque busqué en la prensa, volvamos a leer, y en el primer trimestre de 1878, que fue cuando le hicieron los trajes, en Madrid solamente había 2 sastrerías abiertas y las 2 quedaban a 2 manzanas del Teatro Real. Pero por más, otra cosa, la prensa de entonces lo describió como ecléctico y abigarrado. Ecléctico significa que unía elementos de diferentes tiempos, siglos. Abigarrado, es que hay que seguir investigando. La moda imperante en toda Europa, sobre todo en Francia, de la que se copiaba todo en España, era abigarrada. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Que le añadieron un lazo confeccionado del color de los estudios que se cursaban. El primer dato que he encontrado, 1893, para la celebración el centenario de un literato en Sevilla. La Universidad Literaria de Sevilla decidió ponerse el lacito. Luego ya pareció que todas las demás lo aceptaron. Pero miren ustedes, ese lazo se incorporó, y esta foto es de 1909, tuna de la Universidad Central de Madrid.
Y recuerden que hemos dicho que llevaban antifaz. Miren turnos con antifaz. ¿Vale? Cuando uno empieza a encontrar respuestas a las preguntas, empieza como a sentir un poquitico de qué bien, parece que no estoy mal. Pero también hubo agrupaciones que continuaron utilizando el traje académico vigente. Este es el ejemplo. La Tuna Escolar Médica Valenciana, la Tuna de Medicina de la Universidad de Valencia, que hasta 1934, 2 años antes de la Guerra Civil, vistió con el traje académico. Por contra, la Tuna Compostelana, en el mismo periodo de tiempo, tenía adoptado el falso traje estudiante. Y aquí tienen una cosa que me encanta, qué pena que se vea tan mal, porque las estudiantinas españolas les dio por viajar. Gracias a Dios la red de carreteras había mejorado desde la ley de ferrocarriles de 1855 y la red de transporte tirado por bestias, había una barbaridad de empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en 1878 Dionisio Granados funda la estudiantina Fígaro, de interés comercial. Ninguno de sus integrantes fue estudiante. Ninguno había terminado la carrera de música. Dionisio Granado abandonó el Conservatorio de Madrid sin presentarse a los exámenes de cuarto año de clarinete. Pero tenía una visión comercial enorme y dice: voy a copiar el éxito de la estudiantina española de Zabaleta y Castañeda en el Carnaval de París y me voy a forrar. Y se forró. Entonces, ¿cuál fue su excursión de prueba? Venir a Portugal. ¿Por dónde vino a Portugal? Por el Alentejo, subió hasta Lisboa. Por eso es que en la primera mitad de la década de 1880 surge la estudiantina del Liceo de Évora y otras municipales, etcétera. ¿Y qué ocurre después? Las españolas dicen, las académicas dicen, pues yo también quiero viajar. Y entonces, la primera que he encontrado, registraba, 1888, la Tuna de Salamanca visitando Coimbra, Porto, Lisboa. Y a los pocos meses surge la de Coimbra, que creo que es la más antigua del país. Luego le siguió, en el entorno de 1890, la Tuna Compostelana. Y aquella fiebre que le entró a los estudiantes de universidades portuguesas le subió a una intensidad tremenda, porque se difundió la creación de estudiantinas académicas, se llamaban todavía estudiantinas, por casi todo el país. Y esto, curiosamente, estamos hablando de la década de 1880, coincide, y lamento discrepar con el profesor Alejandro, el mexicano que estuvo antes, con la primera estudiantina detectada en México, que no fue, como él dijo, perdóneme, no me puede replicar, no fue en 1894, fue en 1881. Y si no, es que él estudia en una población diferente de Guanajuato. Guanajuato, al lado del teatro, tiene el Hotel San Andrés. El que vaya a México le invito a ir a Guanajuato y en el hall tiene una foto de un integrante que pone debajo manuscrito estudiantina de Guanajuato y que Francisco Lobardo Muñoz Ledo Villegas, investigador y turno activo de la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, identificó que era del Colegio del Estado, que fue el establecimiento académico previo a la universidad, y que parece ser que se creó para postular a favor de las víctimas de una calamidad. No tengo claro si fue un problema con la mina, es una zona minera, o un problema con algún tipo de inundación. Eso no lo tengo identificado. Y entonces, ¿qué aparece? La foto más antigua que he encontrado de la estudiantina, de la Tuna Académica de Lisboa, que tiene el mérito de que aquí abajo, por eso la he puesto completa, pone Tuna Académica de Lisboa. Fue fundada en 1895 por, no sé si pone Ilidio Amado, y es reorganizada en 1902 por
Arthur Carvalho da Silva. Y eso se hizo una tarjeta postal en 1904. Y me encanta seguir buscando porque todo no aparece en todos los sitios que parecen más obvios, los libros ni la prensa. Aparecen en lugares inesperados. Pero también el furor de las estudiantinas llegó a Francia. Esto es una foto original pegada en cartón de mi colección de una mujer estudiantina de Marsella, también del entorno de 1890. Pero también las hubo y femeninas en Madrid. Estas sí, hay 5 señoritas, si no he contado mal, pero por detrás venían los nombres de 4, la he podido identificar. No parece para nada que fuera académica, pero bueno, existió. Enseguida a la mujer le gustó el concepto de una orquesta cordófona y se apuntó a ella por carnaval. Y está en Mallorca. Parece ser que alguien vengativo le apagó un cigarrillo a la cara de esta señorita, pero es otro testimonio de que existió una estudiantina de mujeres. Mas, sin embargo, ¿por qué no encontramos estudiantinas de mujeres todavía? Porque la mujer en España no tuvo acceso libre a los estudios superiores hasta 1910. Por eso es que 11 años después aparece la más antigua estudiantina de mujeres en España, la estudiantina de la Escuela de Maestras de La Laguna, que tuvo actividad del 1921 al 1929, mientras duró su directora, porque su directora estaba muy comprometida con la labor social. Y su actividad postulante estuvo dedicada siempre para los comedores escolares que le daban alimentos adecuados a los niños pobres para que estudiaran, y lo que se llamó el ropero escolar, que le daba ropa de abrigo, porque en invierno se lo pasaba más mal aunque fuera en Canarias. Pero es que también la Tuna de la Universidad Central de Madrid tuvo señoritas en su fila desde 1934 hasta el año de la Guerra Civil, 1936. Aquí les he marcado con un círculo esta foto del 33, la del 24 es una foto de muy pésima calidad, por eso no la pongo. Y esta del 36, la señorita porta el estandarte que le acredita como haber ganado el primer premio del concurso de estudiantinas del Carnaval de Madrid, señal de integración, sin problemas. No hubo rechazo. El rechazo lo trajo la dictadura de Francisco Franco. Ven. En Murcia, pues tengo que recordar la estudiantina del Colegio San Fulgencio de Murcia, que es la imagen más antigua, aunque lógicamente 1865, cuando salió a la calle para pedir dinero a favor de las víctimas de la epidemia de cólera. Murcia es una zona que durante el reinado de Isabel II hubo mínimo 5 epidemias de cólera. También hubo estudiantinas en Madrid que se reunieron para allegar fondos con los que aliviar las víctimas de diversas calamidades. Aquí, entre las enumeradas por la prensa de la época, estuvo la de la Universidad Central, estuvo también la Fígaro. Me he saltado esta. La estudiantina murciana, que salió para llegar fondos para ayudar a las víctimas de la riada, una inundación, riada de Santa Teresa, 1879. Murieron más de 800 personas. Se tenían que subir a los techos de las viviendas para no morir ahogados. Y también, por ejemplo, las que buscaron auxilio para otra inundación, la de los pueblos de Consuegra y Almería. Pero también en Valencia, la de medicina pedía para los niños de la Inclusa, los huerfanitos de un establecimiento que los acogía. Pero no podemos olvidar también la de estudiantina de la Asociación de Estudiantes de Murcia, que pedían para instituciones benéficas. Y la Tuna Escolar Valenciana, que tuvo un periodo largo en que recaudó fondos para ayudar al hospital antituberculoso de Portacelli. Recuerden ustedes que a principios del siglo XX lamentablemente abundaba la tuberculosis. En Murcia se postuló para el hospital antituberculoso de Sierra Espuña, pues los valencianos se caracterizaron por esto. Pero mírenlo con el traje académico vigente, esta foto es de 1934. Mira, ahí está.
recorte que me lo vendieron sin fecha, pero el testimonio valía más que saberle, sin página. Sé la fecha, lo buscaré cuando tenga tiempo en la prensa. Pero llegó Franco, ganó la guerra y empezamos en el segundo periodo que estadísticamente no puedo mantener los criterios estadísticos que hemos mostrado antes porque Franco mantuvo la prohibición del carnaval, con lo cual fue imposible que hubieran estudiantinas no académicas. Franco, como veremos, obligó que todas las estudiantinas, ya se llamaban tunas, fueran universitarias. Y vino el adoctrinamiento. Bueno, no es novedad que esta dictadura tuvo un discurso antifeminista, pero por ahí no quiero entrar. Y tenemos esta foto de 1940 de la tuna del CEU de Granada, haciendo un pasacalle que me encanta por Madrid. Entonces, fíjense ustedes, se paraba el tráfico. Ahora ya no. A menos que sea por el presidente del gobierno. Bien, y entonces vino la orden del 12 de noviembre de 1955, que en artículo 1, no podrán existir más tunas que las dependientes del Sindicato Español, órgano de la Falange, adoctrinadora. Para que un universitario sea admitido a formar parte de la tuna, deberá reunir estas condiciones imprescindibles: mayor de 17 y menor de 27 años, no tener expediente desfavorable en el sindicato, tener suficientes conocimientos musicales. El jefe de la tuna será designado por el jefe político del CEU y pertenecerá a la primera línea o a la organización de encuadramiento político equivalente para garantizar el adoctrinamiento. Seguimos. La administración, peor. La administración del CEU controlará los medios económicos de la tuna. La realización de contratos publicitarios comerciales queda terminantemente prohibida, igual que las peticiones de dinero y colectas públicas aún para fines benéficos. Entonces, este sesgo me haría inútil cualquier estudio que englobara todos esos años. Por eso los trato de modo diferenciado, pero en los casos comunes los voy a tratar juntos. Bueno, aquí habla del lazo en la manga izquierda, que tenía que tener el emblema del CEU en el centro del lazo, etcétera, etcétera. Control. A pesar de ello, esas cartas, aquí tienen un ejemplo, una carta de la colección de Fernando Álvarez, que fue jefe de la tuna hispanoamericana del Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid en la década de 1960. Pues es una muestra del control. Si tú salías de tuna y no tenías el permiso, ibas a dar explicaciones a la policía. Pero es que también, este es para viajar. También tenías que salir si ibas a dar serenata. Cada vez que ibas a dar serenata, el jefe tenía que pedir, mostrar una relación de los integrantes, nombres completos, el documento de identidad y la fecha y trayecto por donde iba a desfilar la tuna hasta su destino y vuelta hasta su disolución. Creo que era un poco de control. Sí, parece. No obstante, hubo tunas como la del CEU de Sevilla que consiguieron realizar actividades benéficas. Todas estas me encantan porque fueron para ayudar a los estudiantes pobres. Uno para terminar la carrera y otras para que pudieran pagar el título académico. Cabalgatas universitarias fueron de Sevilla a Extremadura. Y ahora esto, no sé si va a funcionar, tiene sonido. ¿No funcionará? A ver. Esto tiene sonido, no me va a funcionar. ¿Alguien de informática me podría ayudar? Ahí va. Ponlo. Adoctrinamiento hasta en la publicidad. Esto es del brandy soberano, mitad de la década de 1960. También los toros, la Fórmula 1, el fútbol eran cosas de hombre, tenían otros anuncios. Bueno.
Bueno, estoy aquí. Bien, conclusiones de este periodo, de las que podemos sacar porque tenemos todos los datos. El número el 67% de las estudiantinas académicas fueron de universitarios. Pero aquí está, sí, marcado en rojo. El 67% de estudiantinas académicas fueron de universitarios, aumentando al entorno del 80% si añadimos las cifras de las escuelas especiales y de los institutos. Pero para ponderar debidamente esta cifra no hemos de olvidar que el rol que la sociedad entonces daba a la mujer, que duró el siglo XIX y principio del XX, que socialmente eran inexistentes. No tuvo, como he dicho, el libre acceso a la universidad hasta se editó la Real Orden del 11 de junio de 1910. Por ello se entiende que entonces el 71,4% de la población femenina de principios del siglo XX fuera analfabeta. Por todo esto, al analizar las estudiantinas según el género, nos sorprende la enorme mancha azul de las varoniles. Ahora este lado. Por la finalidad, postulantes, 3/4 partes. Solidaridad, compromiso social, un valor que lamentablemente estamos perdiendo en el siglo XXI, por lo menos en España. Otras fueron de tipo lúdico y los otros son las correspondientes a comerciales y a críticas, que eran estudiantinas críticas. Por ejemplo, al principio del reinado de Isabel II, heredó un país en quiebra, muerto de hambre, y esa primera estudiantina crítica salió a la calle con un rosco de pan pinchado en un palo, desfilando como protesta al hambre que padecía la población. Hubo otra más tardía protestando por el uso del miriñaque en la mujer. Fueron pocas, pero el estudiante también tuvo esas manifestaciones. Las citas estudiantinas postulantes, fíjense, estos son los números absolutos de académica, otras que son las de los liceos, centros, casinos, etcétera, y las no identificadas. Fíjense que a partir de la Primera República, en estas escalas, las académicas son mayoría. Aquí volvemos a ver la misma evolución, y fíjense que mientras los estudiantes empiezan a adoptar una imagen y identidad propia, incrementan las citas estudiantinas académicas y van disminuyendo las que el pueblo protestaba. Y aquí tenemos otra vez la línea de tendencia. La línea de tendencia azul supera claramente a la línea de tendencia gris de las no académicas. Pero, ¿esto qué significa? Pues vamos a ver qué significa. Pues cogimos los datos los últimos 2-3 años del periodo preguerra civil. Entonces, ¿qué encontramos? Que las señoritas de 1936 solamente llevaban 25 años de libre acceso a la universidad. Y tuvimos que irnos a buscar datos de la población universitaria y del censo. Entonces, en 1936, sabemos por estudios de doctoras que la mujer suponía el 8,8% de la matrícula universitaria y que España tenía censados 24.689.772 habitantes. Pues entonces empezamos a hacer unas reglas de 3. Pudimos sacar la tasa, el número de estudiantes del porcentaje, sabiendo el censo del año, y por tanto pudimos saber que, no llevo las gafas, que equivalía al 0,19 de los españoles. O sea, fíjense que era un país pobre y muy poco formado académicamente, ¿vale? Con una barbaridad de mujeres analfabetas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues vamos a buscar, seguimos buscando. Sabemos la población total, sabemos la población de estudiantes, la diferencia me dice la población no estudiantil, y a través de ello podemos sacar la tasa de citas en función de las diferentes poblaciones. La tasa de citas a los estudiantes comparada con la tasa de citas
de la población estudiantil es más de 650 veces mayor. Pues a lo mejor es porque los estudiantes tienen un mayor compromiso social. A lo mejor es porque la mayoría, entre el 60 y 70%, eran estudiantes de medicina y veían la miseria, las penurias de las epidemias, etcétera, etcétera. Bueno, vale, pues datos que van aflorando. Entre 1833 y el 75 sí podemos valorar las estudiantinas postulantes. ¿Por qué? Porque hemos encontrado las que hemos encontrado del periodo franquista. Y fíjense que aunque está el sesgo de la prohibición de las no académicas, la tendencia azul sí es válida, que sigue subiendo, a pesar de las prohibiciones y el control. ¿Dónde postularon? Pues aquí lo tienen, el periodo previo a la guerra civil y el periodo de la guerra civil. Hay muchos más datos cuando no estaba prohibido postular. Y por ciudades, el mayor número de cuestaciones se hizo en Madrid, la segunda era Murcia y luego ya siguieron ciudades como Cartagena, Valencia, Andalucía. Me sorprendió que fueran menos. Los datos absolutos están aquí. Más sin embargo, en la época de Franco son ridículas las actividades. Ya hemos explicado la causa. Y cuando en la época, cuando en total las consideramos, pero no por ciudades, sino por comunidad autónoma, encontramos que Murcia, con 265, tiene el liderato de actividades postulantes en Murcia, seguida por Andalucía, tercera la Comunidad Valenciana y última la Comunidad de Madrid. Curiosamente, hubo más interés por pedir dinero en el levante español y en el sur peninsular, quizás porque ahí fueron las mayores catástrofes y el pueblo estaba más sensibilizado que en la ciudad, que apenas iban por el carnaval y poco más. Pues puede ser. Estoy concluyendo ya. Y los principales destinos de las recaudaciones, todas ellas suponen el 76%. La beneficencia, el 23%. Heridos de guerra y viudas, el 10%. La pobreza, el 9%. Víctimas de catástrofes naturales. Esta es una foto original de la riada de Murcia de 1879. El 18%. Hospitales, que está vinculada con esta. También está vinculada con las epidemias. Pues, importante. ¿Y qué pasó con el destino de las póstulas, o sea, de las cuestaciones en el franquismo? Pues miren ustedes lo que le interesaba al régimen. Permitía que se pidiera para que los estudiantes pobres terminaran los estudios porque necesitaban gente formada para tirar del país que estaba en ruinas. Los comedores universitarios que dependían del CEU, qué casualidad. La beneficencia, viajes. Esta es una foto de la tuna hispanoamericana cuando visitó Bruselas. La pobreza y la campaña de Navidad. En Navidad todo el mundo es bueno y se hacían campañas con destinos altruistas. Es lo que hemos encontrado. Por tanto, podemos concluir que las tunas universitarias españolas, tunas académicas españolas, se caracterizaron entre 1833 y 1975 por desarrollar una actividad altruista y filantrópica destinada a recabar fondos con los que ayudar a colectivos desfavorecidos de la sociedad. Entre las décadas de 1870 y 1930, conformaron una imagen e identidad propias, con los cambios de nombre, etcétera, etcétera. La tasa de citas de las tunas universitarias fue casi 650 veces superior a las agrupaciones creadas de otro entorno de la sociedad y inspiraron la creación de agrupaciones similares en otros países, destacando Portugal desde el siglo XIX e Hispanoamérica desde la segunda mitad del siglo XX. No me hago referencia a aquella que os he citado de 1881 en Guanajuato porque no tuvo continuidad. Las tunas más antiguas del continente americano con continuidad surgen casualmente Mixta en Puerto Rico, fundada por Norma Urrutia, profesora de la Universidad de Puerto Rico de lengua española, y que tuvo la primera actividad un 15 de diciembre de 1961. La segunda, la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, México, que tuvo su primera presentación oficial un 13 de abril de 1963. Desde ahí se polinizó todo el continente.
Desde ahí, gracias a Dios, muchas de ellas, y estas dos que he citado, tienen actividad continuada. Muchas gracias por la atención.